El otro día encontré una colección de charlas breves y poco conocidas que Neville Goddard dio por radio sobre los principios claves del despertar espiritual. Una de ellas se titulaba simplemente La verdad. Y hoy vamos a descubrir por qué para Neville comprender qué es y qué no es la verdad es fundamental para liberarnos de nuestras propias limitaciones, usar debidamente nuestra imaginación y descubrir nuestro inmenso poder creador. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Si te preguntara de qué quisieras ser libre, probablemente me dirías que quisieras ser libre del sufrimiento, de los problemas, los conflictos, las enfermedades, los peligros, ser libre del miedo, del juicio, de la culpa. En definitiva, ser libre del ego. Y no es casualidad que una de las citas bíblicas más conocidas y más mencionadas hable precisamente de cómo alcanzar esa libertad. Es esta del Evangelio de Juan, que Neville señala como el más místico de los evangelios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esta cita puede tener un significado muy diferente del que solemos darle, porque todo depende de qué entendemos por verdad. Y comprender qué es realmente esa verdad que nos hace libres es una de las claves del despertar. Neville le da un lugar fundamental en sus enseñanzas y, como vamos a ver, también es uno de los ejes centrales de un curso de milagros. Entonces, comprender esta verdad desde el comienzo puede cambiar por completo la manera en que recorremos este camino. Ya sea que estés dando tus primeros pasos, que recién hayas descubierto la ley de la atracción o la ley de la asunción, o que lleves años explorando enseñanzas espirituales, mantener esta verdad presente, aunque todavía no la hayas aceptado plenamente o incluso te parezca lejana, puede ayudarte a evitar muchos desvíos y a avanzar de una manera mucho más fácil y directa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es esa verdad que tiene el poder de hacernos libres? En esta charla titulada La verdad, Neville comienza poniendo en tela de juicio lo que normalmente entendemos por verdad. Porque solemos llamar verdad a los hechos, a lo que podemos comprobar, a lo que vemos con nuestros propios ojos. Pero Neville empieza a cuestionar precisamente todo eso. Primero dice que el verdadero buscador de la verdad no juzga por las apariencias. Después va todavía más lejos y dice, un juicio verdadero no tiene por qué ajustarse a la realidad externa a la que se refiere. Y finalmente hace una afirmación que parece darle completamente la vuelta a nuestra manera habitual de entender la verdad. Dice, nunca estamos tan ciegos a la verdad como cuando vemos las cosas tal como parecen ser. Entonces, si la verdad no está determinada por las apariencias, ni siquiera por aquello que tenemos delante de nuestros ojos, ¿qué es la verdad? Neville nos da la primera clave cuando dice, la verdad de la Biblia está siempre unida al amor. Pero cuando Neville habla aquí del amor, no se refiere al amor como una emoción o simplemente a ser amorosos con los demás. Habla del amor infinito. Dice que el amor infinito, en su origen inconcebible, es llamado Dios Padre. El amor infinito, en su expresión creadora, Dios Hijo. Y el amor infinito, en su presencia inmanente en todo, Dios Espíritu Santo. Y continúa, debemos aprender a conocernos como amor infinito, como el bien y no el mal. Esto no es algo en lo que tengamos que convertirnos, se trata más bien de reconocer algo que ya somos. Y dice que el verdadero buscador de la verdad ve el bien, la verdad, en todo lo que observa. Es decir, para Neville, ver la verdad es ver el bien, es ver el amor siempre y sin excepciones, sin importar lo que las apariencias parezcan mostrarnos. Entonces, Neville está diciendo que la verdad es amor, es Dios y en última instancia es la verdad de quién somos. Una vez más nos lleva al reconocimiento de nuestra verdadera identidad, al yo soy. Neville advierte que si no reconocemos la verdad del amor que somos, no sabremos hacer uso de nuestro poder creador, nuestra imaginación. Porque cuando la imaginación se aparta de su verdadero origen, el amor, empezamos a proyectar desde su opuesto, el miedo. Y lo expresa de una manera bastante contundente. Dice que entonces comienza la más terrible clase de horror.
y que las visiones de la imaginación se convierten en reflejos pervertidos y distorsionados, proyectados sobre una pantalla de aterradora fantasía. Y añade que en lugar de ser el poder supremamente creador, se convierte en el agente activo de la destrucción. Aquí podemos empezar a ver por qué la enseñanza dice que conocer esta verdad nos hace libres. Porque es lo que nos libera del sufrimiento, del conflicto, de la escasez y, en definitiva, de todo aquello contrario al amor que podemos estar experimentando en nuestra vida. Pero aquí puede surgir una pregunta. Si el amor es la verdad de lo que somos, ¿cómo es que podemos hacer real aquello que no es verdad? Un curso de milagros nos ayuda a comprender esta paradoja. Un curso de milagros nos dice que la verdad es eternamente verdad y jamás cambia. Nosotros no podemos modificarla, alterarla, ni hacer que deje de ser lo que es. Pero el curso también nos dice que nuestra mente es capaz de crear mundos y que somos libres en el uso que hacemos de ese poder. Dice que en actitud, aunque no en contenido, somos como nuestro creador. Y tenemos la capacidad de creer en algo y al aceptar que exista, le damos verdad. Y esto nos lleva a hacer una distinción fundamental entre lo que vendría a ser la verdad con mayúscula y lo que podríamos llamar nuestras verdades con minúscula. La verdad con mayúscula es absoluta, eterna e inmutable. Es Dios, es amor y es nuestra verdadera identidad. Las verdades con minúscula son todas aquellas ideas a las que nosotros damos verdad con nuestra creencia. Porque aunque no tenemos el poder de cambiar la verdad con mayúscula, sí tenemos el poder y la libertad de dar verdad a innumerables ideas y experimentar sus efectos. Y esto es algo que hacemos constantemente. Así como Neville nos dice que siempre estamos usando nuestra imaginación para dar lugar a nuestra experiencia, el curso nos enseña que siempre estamos dando lugar a nuestra percepción a través de los pensamientos y las creencias que sostenemos. Dice que todo pensamiento produce un efecto, seamos conscientes de ello o no. Pero esos pensamientos pueden proceder de la verdad, es decir, del amor, o pueden proceder de la ausencia del amor, que es el miedo. En términos del curso, podemos estar pensando desde el sistema de pensamiento del espíritu o desde el sistema de pensamiento del ego. Y vemos aquí exactamente lo mismo que Neville nos decía acerca de la imaginación. El curso nos dice que todo aquello que procede del amor pertenece a la verdad porque el amor es lo único real. Pero cuando aceptamos una idea que se opone al amor, una idea de miedo, culpa, carencia, limitación, aunque no sea verdad, también experimentamos sus efectos porque le damos verdad con nuestra atención y nuestra aceptación. El curso llama esto fabricar, y aquello que fabricamos de esta manera lo llama ilusión. Y podemos dar verdad a innumerables ideas, construir toda una experiencia alrededor de ellas e incluso olvidarnos de que alguna vez las hemos aceptado hasta llegar a pensar que simplemente estamos viendo la realidad. Pero por muy real que llegue a parecer nuestra experiencia, ninguna de esas verdades con minúscula puede modificar ni por un instante la verdad con mayúscula. Y ahí empezamos a comprender la magnitud del poder que tenemos. No podemos cambiar la verdad, pero sí podemos decidir a qué ideas le vamos a dar verdad en nuestra experiencia. Entonces, la siguiente pregunta que podemos empezar a hacernos es, ¿a qué le estoy dando verdad? Porque todas esas innumerables verdades con minúscula que aceptamos acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo, parten en última instancia de uno de los dos sistemas de pensamiento de lo que nos habla el curso de milagros. El sistema de pensamiento del espíritu, que parte de la verdad y del amor, o el sistema de pensamiento del ego, que parte de la ilusión y del miedo. Y si vamos todavía más a la raíz, volvemos exactamente al punto que plantea Neville. ¿Quién creo que soy? ¿Me estoy identificando con la verdad de mi ser, uno con Dios? Si es así, las ideas y creencias que acepte desde esa identidad reflejarán el amor. Es decir, estaré dando verdad a la verdad. Y podré aceptar para mí todas las creencias que partan de esa verdad. Armonía, abundancia, plenitud. Podré reconocer mi inocencia y por lo tanto mi invulnerabilidad.
Y al no sentir culpa, no tendré miedo. Pero tal vez me estoy identificando como un ser individual y separado del Creador. Tal vez estoy aceptando como verdad que soy un cuerpo, un ser humano separado del todo y que estoy a cargo de mi propia identidad. El curso nos explica que esta creencia en la separación trae consigo una culpa inconsciente y con ella el miedo. Por eso las ideas y creencias que acepte desde esa identidad reflejarán esa culpa y ese miedo. Me creeré limitado, vulnerable, incompleto, no merecedor. Entonces, de la identidad que aceptamos como verdad, se desprenden todas esas verdades que podemos llegar a aceptar como nuestra realidad. Por eso es tan importante empezar a traer a la conciencia a qué le estamos dando verdad. Porque se trata de reconocer con cuál de estos dos sistemas de pensamiento nos estamos alineando y, en última instancia, desde qué identidad estamos pensando y creando nuestra experiencia. Y aquí es donde la observación y el reconocimiento se convierten en una parte fundamental del camino del despertar. Empezamos a relacionarnos con el mundo que vemos, con nuestra experiencia, desde un propósito diferente. Reflejarnos aquello que todavía necesitamos reconocer en nuestra mente. Y esto puede ir cambiando. Tal vez ciertos momentos de nuestra experiencia reflejen paz, armonía y plenitud, y en otros aparezca algún conflicto, limitación o dificultad que esté reflejando algo que todavía necesitamos reconocer. Nuestra experiencia nos va mostrando momento a momento lo que hay en nuestra conciencia. Porque el curso nos dice que el mundo que vemos es un testigo de lo que hay en nuestra mente. Es el efecto, el resultado de lo que hemos elegido. Y aunque esta no sea siempre una elección consciente, podemos empezar a observar los pensamientos que surgen frente a aquello que estamos experimentando y preguntarnos qué ideas y creencias pueden estar detrás de ellos. Y aquí es importante recordar una de las primeras lecciones de Un Curso de Milagros. Dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Es importante porque aquello que parece estar robándonos la paz puede ser solamente la superficie. Se trata de ir más profundo y preguntarnos qué estamos creyendo acerca de nosotros mismos en esa situación y, en definitiva, a qué estamos dando verdad. Y tal vez vayas identificando creencias como mi seguridad depende de ese trabajo o de cómo salga ese negocio, solo puedo sentir paz cuando tengo las cosas bajo control, solo puedo sentir abundancia cuando cierta cantidad de dinero, solo puedo sentirme amado cuando mi relación de pareja está bien, soy vulnerable a la enfermedad o a los peligros, tengo que estar constantemente en guardia. Y si sigues profundizando, estas creencias te van llevando hacia la verdad última que has aceptado acerca de ti, que eres un ser separado a cargo de definir tu propia identidad. Es decir, sin darte cuenta, te has estado alineando con el sistema de pensamiento del ego y no con la verdad de tu yo soy. Pero aquí no se trata de juzgarnos al identificar estas creencias, se trata de traerlas a la conciencia para poder sanarlas. De reconocer que hemos aceptado ciertas verdades acerca de nosotros mismos porque hemos olvidado quién somos en verdad. Si somos amor, nuestra verdad no puede reflejar culpa ni miedo. Nuestra función entonces es observar y reconocer todas esas ilusiones a las que hemos dado verdad. Muchas de ellas están tan arraigadas en nuestra mente que nunca se nos ha ocurrido cuestionarlas. Simplemente las consideramos hechos, parte de la llamada realidad. Entonces, en este proceso, lo primero que empezamos a reconocer es que aquello que estamos viendo afuera no es la causa, sino el efecto. Mientras creamos que una persona, una situación, una circunstancia externa es la causa de lo que estoy pensando y sintiendo, mi atención seguirá dirigida hacia afuera, intentando cambiar el efecto. Pero cuando reconozco que estoy contemplando un efecto, puedo regresar a mi mente y empezar a buscar la verdadera causa. ¿Qué idea estoy aceptando? ¿A qué le estoy dando verdad para estar experimentando esto de esta manera? Y aquí volvemos precisamente a lo que decía Neville. Nunca estamos tan ciegos a la verdad como cuando vemos las cosas tal como parecen ser. Cuando una apariencia captura completamente nuestra atención, podemos olvidar que estamos viendo el efecto de algo a lo que hemos dado verdad y empezar a tratar ese efecto como si fuera la verdad misma, y ahí cedemos nuestro poder.
Pero cuando miramos hacia adentro, hacia la causa que está en mi mente, puedo traer esa creencia a la conciencia, mirarla sin juicio y dejar de querer darle verdad. Y aquí es donde el perdón cobra todo su sentido. Me permito mirar las ilusiones a las que he dado verdad, que parten de esta falsa creencia de quién soy, y permito que mi percepción sea corregida. Entonces, lo que quisiera que te lleves de este video es esto. Traer a la conciencia aquello a lo que estamos dando verdad es una parte fundamental del despertar. Nos permite distinguir entre lo que estamos experimentando y lo que realmente somos. Entre una verdad con minúscula que estamos haciendo real en nuestra experiencia y la verdad con mayúscula de nuestro ser que jamás puede cambiar. Y hay una cita de un curso que me encanta porque nos recuerda precisamente este poder y esta libertad que tenemos. Dice, soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que deseo alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo misma lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Tomar conciencia de esto nos permite recordar que si no estamos experimentando el amor en nuestra vida, es porque nos hemos equivocado al elegir, pero que hay una verdad que nunca cambia, a la cual siempre podemos regresar y desde la cual siempre podemos elegir de nuevo. Entonces, te invito a practicar esto en tu día a día, pero más que como una práctica aislada, como una manera de vivir. A mirar tu experiencia con ese nuevo propósito de traer a la conciencia aquello que necesita ser iluminado y así conocer cada vez más esa verdad que te hace libre. Y podemos resumir este proceso en 3 pasos: observación, reconocimiento y perdón. Comienza simplemente observando tu mundo externo. ¿Qué te está reflejando en este momento? Tal vez hay alguna situación que te esté preocupando, que te esté generando conflicto o que de alguna manera te esté robando la paz. Puede estar relacionada con una relación, con el dinero, con el trabajo, con tu salud o cualquier otra circunstancia de tu vida que te esté haciendo sentir vergüenza, culpa, apatía, tristeza, ira. No intentes explicarla ni resolverla, simplemente obsérvala como lo que hemos dicho que es, un efecto, un reflejo que te está mostrando algo que hay en tu mente. El segundo paso es el reconocimiento. Ahora lleva la mirada hacia adentro. Recuerda que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Así que no te quedes solamente con lo que parece estar ocurriendo afuera. Pregúntate, ¿qué parece estar diciéndome esta situación acerca de mí? ¿Qué estoy creyendo acerca de mí mismo en esta situación? Tal vez parezca decirte, no merezco, no soy capaz, estoy solo, no me valoran, no me aman. Y entonces pregúntate, ¿a qué le estoy dando verdad aquí? Tal vez estás dando verdad a que tu seguridad depende de tu dinero, o que sentirte amado depende de tu pareja, o que tu valor depende de tus logros, o del reconocimiento o la admiración de otros. Y ahora podemos ir todavía más profundo. ¿Desde qué identidad estoy aceptando estas ideas? ¿Desde la verdad de mi ser, uno con Dios? ¿O desde la idea de que soy un ser separado, limitado y vulnerable? Y recuerda que no hay nada que juzgar, solamente estamos trayendo a la conciencia aquello a lo que habíamos estado dando verdad sin darnos cuenta. Y el tercer paso es el perdón. Ahora que has reconocido a qué le estabas dando verdad, míralo sin juzgarte por ello. Recuerda que el perdón del que habla un curso de milagros nos permite mirar esa percepción sin condenarnos por haberla aceptado. Es más bien el deseo de deshacer el error, de dejar de darle verdad y abrirnos nuevamente al reconocimiento de nuestra inocencia. Puedes decirte, he estado dando verdad a esta idea, pero esta idea no es la verdad de quién soy. No eres culpable por haber creído en algo que no es verdad. El perdón abre precisamente ese espacio para empezar a discernir lo que has creído acerca de ti, de la verdad de quién realmente eres. Se trata de soltar el deseo de seguir dando verdad a la ilusión y abrirte a reconocer lo que siempre ha sido verdad. Y esto nos lleva de regreso al yo soy. Puedes imaginar todas esas ideas que has aceptado acerca de ti como palabras escritas sobre una pizarra,
soy insuficiente, soy incapaz, estoy solo, soy un fracaso. Y ahora simplemente bórralas. Por un momento, deja la pizarra completamente en blanco. Ve más allá de todo pensamiento, de todo concepto, de todo recuerdo acerca de quién crees que eres, y entonces solo queda yo soy. Esa conciencia de que existes, que estaba allí antes de todas esas definiciones y que permanece cuando las definiciones desaparecen. Esa presencia que no cambia con las circunstancias, con tus pensamientos, ni con los estados que atraviesas. Y desde ese yo soy puedes abrirte nuevamente al reconocimiento de la verdad de quién eres y elegir a qué quieres dar verdad en tu experiencia. Porque puedes escribir y borrar innumerables cosas sobre esa pizarra, puedes asumir innumerables estados y experimentarlos, pero ninguno de ellos puede cambiar la verdad de lo que eres, Dios Hijo, uno con el Creador y con todo lo creado. Y desde el reconocimiento de esa verdad, podemos ejercer nuestro poder creador y solo dar verdad a aquello que refleje el amor, la paz y la plenitud de lo que realmente somos. Entonces, esta semana te invito a empezar esta práctica de observar a qué le estás dando verdad y a alegrarte cada vez que puedas identificar y traer a la conciencia alguna creencia que sin darte cuenta había estado condicionando tu vida. Y también te invito a sellar esta decisión escribiendo en los comentarios "Elijo dar verdad a la verdad" o compartiendo la verdad más esencial de quién eres. Yo soy amor. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir, suscribirte, activar las notificaciones. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.